MeToo hace 20 años dejó otro capítulo para la historia tan doloroso como la muerte y el secuestro. Un capítulo que aún no llega a su página final. Con otras noticias, pues mañana se conmemoran 20 años de la toma a MeToo en Vaupés. Cerca de 1.500 guerrilleros de las FARC. El asalto fue grabado por los propios guerrilleros. Bienvenidas y bienvenidos a Recuerdos de MeToo, un podcast donde reviviremos las historias humanas detrás de uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado en Colombia. Soy Daniela Ríos. Y yo soy Laura Barragán. Hoy exploraremos la toma de MeToo a través de los ojos de quienes la vivieron, recordando no solo el horror, sino también la resiliencia y la esperanza. Para entender lo que pasó en MeToo, hay que retroceder al contexto del conflicto armado en Colombia a finales de los años 90. Era una época de gran turbulencia. Las FARC, nacidas en los 60 como guerrilla rural, había expandido su influencia enormemente durante esa década, controlando vastas zonas apartadas gracias al auge del narcotráfico que les proporcionaba recursos económicos. Exacto, Daniela. El país enfrentaba una guerra asimétrica de baja intensidad que se intensificaba. Los enfrentamientos no solo involucraban al Estado y las guerrillas, sino también a paramilitares que surgieron para combatir la expansión de las FARC, a menudo con vínculos a narcotraficantes y sectores del ejército. Municipios remotos como los del oriente y sur del país eran especialmente vulnerables por la falta de presencia estatal, lo que permitía emboscadas y tomas sorpresivas. En 1998, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se iniciaron diálogos de paz con las FARC, creando una zona desmilitarizada, pero esto no detuvo la violencia, al contrario, las guerrillas escalaron sus acciones para ganar posiciones en las negociaciones. Y en ese panorama llega la toma de MeToo, ocurrida entre el 1 y el 3 de noviembre de 1998. MeToo, la capital del departamento de Vaupés, era un pueblo aislado en la Amazonía colombiana con apenas unos 5.000 habitantes, mayoritariamente indígenas. No tenía carretera de acceso, solo se llegaba por avión o río, lo que lo hacía un objeto más fácil. Las FARC, con unos 1.500 guerrilleros del bloque oriental, atacaron al amanecer el 1 de noviembre. Destruyeron gran parte del pueblo con cilindros bomba y combates intensos. Murieron allí 16 policías, 14 militares y 11 civiles. 38 uniformados resultaron heridos y 61 policías fueron secuestrados, entre ellos el sargento César Augusto Lazo Monsalve. La Fuerza Aérea tardó días en reconquistar el pueblo, dejando una marca profunda en la comunidad. Escuchemos ahora fragmentos de la entrevista con el sargento César Augusto Lazo Monsalve, quien fue secuestrado durante la toma. Él nos cuenta su vida antes de ese fatídico día. Buenas tardes, mi nombre es César Augusto Lazo Monsalve, sargento retirado. Bueno, un buen retiro de la Policía Nacional, duré 31 años en la institución, 13 años, 5 meses y un día fue en condición de secuestrado en la toma de MeToo, el 1 de noviembre del 98 hasta el 2 de abril del 2012. Y recordando sus días en la policía antes de MeToo. ¿Qué recuerdos bonitos tengo de mi vida antes de la toma de MeToo? Pues cuando trabajaba y de la vida institucional, cuando estaba iniciando mis labores en la policía, que lo hice en Valledupar, en el Cesar. Los 6 primeros meses estuve de comandante en un CAI. Como era una instalación amplia, grande, entonces con unos policías formamos allí una escuelita, una especie de escuelita o un salón de clase más bien, donde los niños que no podían ingresar a la escuela o era por pequeños o porque no había cupo, nosotros los abrigamos, les dábamos clases, les conseguíamos los cuadernitos y organizamos la instalación para educarlos. Eran como unos 15 niños. Pero la realidad cambió drásticamente en MeToo. Recuerdo en MeToo, días antes, pues ya teníamos la información de que la guerrilla se iba a meter, que nos estaban rodeando, estaban llegando mucha gente.
desconocida a los alrededores de Mitú, una población de aproximadamente 5.000 habitantes para ese entonces, donde el 90% eran indígenas. Ya habíamos informado a Bogotá y a Villavicencio para los apoyos, pero no nos lo enviaron. Éramos 100, entre 100 y 110 policías, incluyendo 30 auxiliares bachilleres que no tenían formación de manejo de armas. Sentí pues mucho miedo el día que se metieron. Durante el ataque, el sargento describe sus sensaciones. Ya durante la toma pensé en pues salir, de que mi esposa, mis hijos estuvieran bien, o mi hijo, porque en ese momento no sabíamos que estábamos esperando, que mi ninfa estaba esperando al segundo niño, a Mónica. Comencé, pues tomé mi fusil y me dirigí al sitio donde yo tenía que responder ante un ataque de la guerrilla. Sentí pues miedo primero y la ansiedad del momento que se vive, de escuchar los disparos, las detonaciones. El cautiverio fue una eternidad, como él lo llama. Cuando ya fui secuestrado, pues perder la comunicación con la familia, con los seres queridos, no poder comer lo que uno quiera, no poder moverse para donde uno desea. Fueron 13 años, 5 meses, un tiempo muy largo, una eternidad para mí. Ver cómo los días pasaban y no sucedía nada, ver cómo pasaban los años y la vida se iba, la juventud se iba, ver crecer los hijos se iba, pero siempre también con la esperanza de regresar a la libertad, a la vida y a disfrutar algún tiempo con la familia. Lo que más extrañaba en esos años. Conocer mis hijos, verlos y verlos crecer, saber cómo estaba mi madre, mis hermanos, cómo iban evolucionando en sus vidas familiares, cómo estaba mi papá y cómo progresaba, cómo estaba mi esposa, cómo hacía para levantar a los niños y cómo los estaban levantando, cómo eran ellos, qué pensaban, cómo disfrutaban, cómo gozaban de la vida. La comida, un pan, comerse un pan tranquilo, en paz, comer un pollo asado, un emparedado, una hamburguesa. Las rutinas diarias en la selva eran desgastantes. Las rutinas se volvían rutinas, los días se volvían rutinarios cuando permanecíamos en un sitio algún tiempo, unos días, donde era levantarse temprano, 5 o 6 de la mañana, recoger el cambuche o recoger la cobija, el plástico sobre el que nos acostaba, el toldillo, meter todo eso en el morral y ponerse a coser o a leer un libro, a leer la Biblia, esperar el desayuno, luego esperar las medianuevas, que era un frijol de nutiño, un jugo de frutiño, que después prohibieron porque les estaba dando gastritis. Y cuando hubo un tiempo, unos años en que no había buena comida, entonces solamente era el desayuno, el almuerzo y la comida, y hubo un tiempo en que era solo el almuerzo y la comida. La fe y los recuerdos los sostuvieron. Que si hubo un recuerdo, un pensamiento que me acompañara y me diera fuerza, pues la oración, la fe en Dios. Los primeros años alcancé a vivir 1 año y medio con mi hijo Daniel en Mitú. Entonces el recuerdo de verlo dar sus primeros pasos, cuando le estaba saliendo sus primeros dientecitos, a mi esposa Ninfa cuando me traía una arepita asada que me gustaba tanto, entonces cómo me cuidaba y cómo era de ordenada y de juiciosa, entonces eso me inspiraba para aguantar
y no perder la esperanza que iba a llegar de nuevo a verlos. Finalmente, el momento de la liberación. El momento de que supimos que iba a ser liberado, pues fue de incredulidad, porque ya habían pasado varias ocasiones que decían que ya nos iban a liberar, que muy pronto íbamos a salir, pero no pasaba nada. Entonces ese día caminamos un trecho largo y no nos quitaban la cadena, hasta que ya les dijimos no, pues llegamos hasta un caño. Al borde del caño ya nos quitaron las cadenas y nos dijeron no, usted ya va para la libertad. Cambiamos el uniforme que traíamos ya sudado viejo y pasamos a unos nuevos. De ahí ya nos fuimos a las lanchas, y en esas lanchas salimos al río Guaviare. Navegamos una hora tal vez, hasta que llegamos a la orilla de un caserío donde nos esperaba un helicóptero de la Fuerza Aérea del Brasil. Y sobre el perdón que tanto menciona, aprendí a perdonar porque conocí al ser humano que presentaba la guerrilla, que vestía ese uniforme de guerrillero, porque vi morir o escuché morir algunos de estos guerrilleros allá en la selva. Los vi llorar, los vi reír, los escuché en sus sueños y en sus pesares, en sus lamentos, pero también en la esperanza de vivir y de cambiar de su estado de vida a uno mejor. Para mí significa tranquilidad. Para mí el perdón significa paz, tranquilidad, dejar soltar los odios y rencores y de esperar en Dios la justicia, porque los hombres pues no, es difícil. Este es su mensaje final a todos los jóvenes. Si pudiera dejar un mensaje a los jóvenes, les diría que la vida es única, es hermosa, que por lo tanto hay que disfrutarla en el amor hacia los demás, hacia uno mismo. escuchar al sargento nos recuerda la importancia de la memoria en Colombia, no para revivir el dolor, sino para fomentar la reconciliación y honrar la dignidad de quienes sufrieron los horrores del conflicto armado. Sus palabras nos invitan a valorar la libertad, el perdón y las cosas simples de la vida, construyendo un país donde la paz sea posible para todos. Gracias por acompañarnos en Recuerdos de MeToo. Reflexionemos y sigamos adelante.